independencia comienza con la proclamación de juntas de gobierno. Estaban liderados por bandos como el de Antonio Nariño, que ya conocen la historia, y el de Camilo Torres. La primera fase del proceso de 1810 a 1815 se caracterizó por diversos conflictos entre los defensores de la monarquía y los independentistas. En algunas provincias de la Nueva Granada se agruparon como un estado independiente. En 1816 las tropas de Fernando VII tomaron nuevamente el control del país, con lo cual instala el llamado régimen del terror liderado por Pablo Morillo. Durante esta nueva fase, varios grupos republicanos se mantuvieron activos, ejerciendo un poder efectivo en los llanos, principalmente en Casanare y en la Guayana venezolana. Sitio de Cartagena de Indias fue un suceso militar ocurrido entre agosto y diciembre de 18 y 15 durante la independencia de Colombia dentro del proceso de independencia. El asedio fue emprendido por una fuerza combinada naval y terrestre de tropas españolas, expedicionarias al mando del general Pablo Morillo y su segundo Francisco Tomás Morales. Aquí lo podemos observar. Gran Colombia, país extinto de América del Sur, creado en 1819 por Simón Bolívar, quien unificó en una sola nación a Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. Esta unión de países se aprobó en el Congreso de Angostura. La creación de la Gran Colombia fue una tarea significativa para consolidar la guerra de independencia de América y Suramérica. También motivó que los países de Latinoamérica se unificaran entre ellos. A finales de 1820 e inicios de 1830 se fue descomponiendo la nación a causa del mal manejo por su gran tamaño, ya que se disputaba quién tenía mayor dominio de ella, si los partidos federalistas o los centralistas, y por no llegar a soluciones en conflictos entre ellos. Nueva Granada. Tras la disolución de la Gran Colombia, se formó la Nueva Granada, que fue una república centralista y con un régimen administrativo basados en principios federales y que nació con la presidencia de Francisco de Paula Santander. Su territorio abarcaba los actuales países de Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela, la cual tuvo como duración 28 años. Con ella se dio la Guerra de los Supremos, que fue el primer conflicto armado de 1841 a 1842. Desde la independencia del territorio fue llamada así por los caudillos regionales que lo conformaban, los cuales eran José Antonio Márquez, Francisco Carmona y Salvador Córdoba. La República de la Nueva Granada se convirtió en Confederación Granadina al aprobarse la Constitución de 1858, con la cual se dio la etapa federalista. Al año siguiente de ser creada, se dictó la Constitución de 1832, la cual dio origen a un gobierno central, un periodo presidencial de máximo 4 años y el derecho al voto de los hombres mayores de 21 años. Federalismo. Es un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de estados asociados, que luego delegan competencias a un estado federal central. La finalidad del federalismo es mantener el equilibrio de poder entre los diversos territorios para que cada uno de ellos tenga su propia legislación en algunos aspectos y pueda así conectar más directamente con las necesidades de los habitantes. Como por ejemplo, en la autonomía de las entidades territoriales, establecer acuerdos de unión o alianzas que permitan responder y dar soluciones más asertivas y rápidas a los problemas que afectan a la sociedad. Aliado con los conservadores y con la Iglesia, Rafael Núñez frenó el caos al que los liberales radicales habían llevado al país, pero no lo pudo salvar ni de la guerra ni de la barbarie. Núñez, de manera efectiva e inmediata, empezó a cumplir su plan de gobierno, en una versión particular del positivismo latinoamericano y según el cual la religiosidad popular era un elemento de cohesión social e integral cultural. El presidente electo echó reversa a muchas de las leyes que habían afectado los intereses y los bienes del clero e inició una conciliación del Estado con la Iglesia. Esta perspectiva convenció a los liberales moderados, vieron en la regeneración en el escenario ideal de tolerancia y concordia necesario para el desarrollo económico del país.
La guerra civil de 1885 fue ganada rápidamente por el gobierno central. El triunfo permitió a Núñez, en alianza con el doctrinado católico conservador Miguel Antonio Caro, declarar la muerte de la Constitución de 1863 y con ella el fin del Olimpo radical. Además de las razones expuestas en los años anteriores, la argumentación de Núñez para derogar la Carta Política se sustentaba en que además de las fronteras externas, el país no podía tener 9 fronteras internas, 9 burocracias, 9 ejércitos y 9 agitaciones de todo tipo. Ahora veremos la siguiente frase que Núñez escribió. Quinquenio de Reyes. Rafael Reyes fue elegido presidente de un país en ruina para el periodo de 1904 a 1909. Ejerció durante el periodo conocido como el Quinquenio de Reyes o la dictadura Reyes, famoso por el lema menos política y más administración. Primer periodo autoritario donde las reformas las hace a través de la Asamblea Nacional. Incorpora cerca de 20 actos legislativos como supresión de la vicepresidencia, asignación del designado y eliminación del Consejo de Estado. Durante su gobierno hubo participación por primera vez de industriales y terratenientes, quienes modernizaron las políticas económicas de una sociedad atrasada materialmente. También se dictó la Ley de Representación de Minorías, hecho fundamental que cambió el estilo de la lucha partidista y disminuyó las posibilidades de guerra al permitir una participación más equitativa. El acto legislativo de 1905, Reyes consagró por primera vez en el país la representación proporcional en los cuerpos colegiados. Entre las obras que contribuyeron notablemente al desarrollo del país están su política de monopolios fiscales de licores, tabaco y degüello, el impulso del financiamiento estatal para la inversión pública en caminos y carreteras con la creación del Ministerio de Obras Públicas, la promoción del ferrocarril de Girardot y la continuación del Capitolio. Se ocupó de la instrucción pública, especialmente del sector obrero. Restableció las relaciones con Venezuela y se ocupó por estabilizar la moneda, para lo cual creó el Banco Central en 1905. La firma del Tratado de Verbury-Holguín en 1905 permitió a través del crédito internacional sanear la deuda externa del país y desarrollar la industria minera, textil y azucarera, las refinerías, las fábricas de alimentos, de vidrio y papel, cultivar el banano, el café y el algodón y proporcionar créditos bajos para la agricultura de exportación. Reyes profesionalizó y modernizó a las Fuerzas Armadas en 1907, fundó la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá y la Escuela Naval de Cartagena. En 1909 fundó la Escuela Superior de Guerra y en 1908 dividió el país en 34 departamentos y eligió Bogotá como distrito especial. La hegemonía conservadora fue un tiempo en el que todos los presidentes seguidos eran de partido conservador, entre ellos Carlos Eugenio Restrepo de 1910 a 1914, José Vicente Concha de 1914 a 1918, Marco Fidel Suárez de 1918 a 1922, Pedro Nel Ospina de 1922 a 1926 y Miguel Abandía Méndez de 1926 a 1930. El periodo entre 1910 y 1930 marcó definitivamente el ingreso de Colombia al siglo XX, de la sociedad agraria y minera agravada por guerras civiles que caracterizaron al siglo XIX. Las reformas de 1910 y el surgimiento en los años 1920 de un importante sector de servicios y una clase dirigente urbana marcan la historia social de Colombia. En 1920 empezaría el crecimiento económico, sobre todo para el sector cafetero. Se comenzó a recibir gran inversión extranjera proveniente en su mayoría de capitales norteamericanos desde la Bolsa de Valores de Nueva York. En 1923, durante el gobierno conservador, las instituciones económicas colombianas habían sido transformadas por las reformas de la Misión Kemmerer, que introdujo un país en la organización bancaria y fiscal moderna. Por otra parte, en 1928 se produjo en Ciénaga Magdalena la masacre de las bananeras, cuando el ejército tuvo una orden de disparar hacia los trabajadores de United Fruit Company, quienes estaban protestando para recibir cambios en las condiciones laborales de la producción bananera, tales como mejores pagos y condiciones de salud. El periodo liberal es el periodo de la historia colombiana comprendido entre los 30 y 1946, durante el cual el Partido Liberal estuvo a cargo de la presidencia, los ministerios y demás instituciones políticas, excluyendo a los conservadores de participar en el gobierno.
En 1930 a 1934 el presidente fue Enrique Olaya Herrera. Durante su gobierno fomentó la industria nacional, se preocupó por la construcción de carreteras y ferrocarriles, estimuló la educación pública y en especial el progreso del magisterio, estimuló la producción del petróleo en el Catatumbo, se terminaron las obras de Bocas de Ceniza y se hicieron construcciones en los puertos de Barranquilla y Buenaventura. En el gobierno, el presidente Olaya fundó la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero con el fin de ayudar a los pequeños agricultores. En la misma forma, mediante el decreto 711 de 1932, fundó el Banco Central Hipotecario para la financiación de viviendas de tipo medio. Para el fortalecimiento de la producción y exportación del café se creó la Federación Nacional de Cafeteros. En 1932 fue la guerra con el Perú. Tropas peruanas invadieron el puerto de Leticia sobre el río Amazonas. Este hecho provocó el llamado conflicto con Perú y despertó un gran patriotismo. De 1934 a 1938 el presidente fue Alfonso López Pumarejo. Durante el gobierno de López Pumarejo se compraron los terrenos y se empezó a construir la ciudad universitaria de Bogotá para albergar en un solo ambiente a todas las facultades y escuelas que formaban la Universidad Nacional de Colombia y que estaban distribuidas por toda la ciudad. En 1936 reformó parcialmente la Constitución de 1886, dando paso a una nueva concepción del Estado. La reforma del 36 se cambió la concepción del Estado gendarme propia de la Constitución de 1886, por la del Estado como entidad capaz de obligar al ciudadano al cumplimiento de sus deberes sociales. La reforma del 36 tuvo influencias de la Constitución de la Segunda República Española de 1931 y para algunos formuló los primeros enunciados de lo que después se conoció como Estado Social de Derecho. De 1938 a 1942 el presidente fue Eduardo Santos. La Gran Pausa se le denomina así a su gobierno ya que contrastó con la revolución en marcha de su predecesor y sucesor Alfonso López Pumarejo. Su gobierno se caracterizó por ser centralista, moderado y conservador. Estableció el descanso remunerado de los domingos y feriados. En 1939 fundó el Instituto de Crédito Territorial orientado a la construcción de viviendas en áreas rurales. Creó también el Instituto de Fomento Industrial y Municipal. Creó granjas industriales y el Fondo Nacional de Ganadería. Se firmó con Venezuela el 5 de abril de 1941 el Tratado López de Mesa-Gil Borges de delimitación de fronteras terrestres. Elevó a la categoría de embajada las delegaciones colombianas en Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México y Venezuela. Fundó la Radiodifusora Nacional de Colombia y la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Entregó los cuarteles de Pamplona, Tunja, Manizales y algunas obras en la ciudad universitaria. Ordenó la demolición de la iglesia de Santo Domingo para construir el Palacio de Comunicaciones, una decisión con mucha oposición y que en la actualidad se considera que acarreó una de las mayores pérdidas patrimoniales de Bogotá. De 1939 a 1945 fue la Segunda Guerra Mundial, donde participaron algunos países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Rusia, Italia y Japón. Alfonso López Pumarejo retoma la presidencia de 1942 a 1945, donde hay una reforma laboral que en ella se desarrollan apartes de la reforma constitucional de 1936, comprendiendo que en una economía en vías de actualización capitalista había que codificar la relación de 1942 a 1945, donde hay una reforma laboral que en ella se desarrollan apartes de la reforma constitucional de 1936, comprendiendo que en una economía en vías de actualización capitalista había que codificar la relación patrón-obrero, pues la fuerza de trabajo debía organizarse con sistemas de contratación y jurídicos más estables. Luego viene la reforma constitucional de 1945, que ya en las postrimerías de su mandato sacó adelante una nueva reforma constitucional que incluyó la concesión de la ciudadanía a la mujer, pero sin derecho a votar, la prohibición para los militares de sufragar y la disminución del número de debates para la aprobación de leyes, entre otras medidas que buscaban la modernización del Estado colombiano. Para las elecciones de 1946, el gobernante del Partido Liberal se encontraba dividido entre la facción moderada que lideraba el expresidente Eduardo Santos y la facción socialista de Jorge Eliezer Gaitán. Paró su campaña a la presidencia desde mayo de 1945, acudiendo a las bases del liberalismo, resumiendo lo que sería su programa de gobierno. El 20 de abril de 1946, Gaitán pronunció uno de sus discursos más célebres, donde estableció la diferencia entre lo que él llamó el país político y el país nacional, de acuerdo con su planteamiento.
El Partido Conservador no había presentado candidato propio en las 3 últimas elecciones debido a que, ante las grandes mayorías liberales, preferían dar por descontada la derrota. Sin embargo, la férrea oposición al gobierno de Alfonso López Pumarejo les permitió ascender posiciones en la República Liberal, en crisis luego de la renuncia de López en 1945 y la campaña de presentación de campañas presidenciales divididas. Los conservadores evaluaron la posibilidad de postular a su líder, Laureano Gómez, pero su radicalismo hacía pensar que, de ser el candidato conservador, los liberales se unirían para evitar su triunfo. Entonces, a propuesta del propio Gómez, fue postulado el dirigente antioqueño Mariano Ospina Pérez, prácticamente el número 2 del partido, y su campaña recibe el nombre de Unión Nacional. Los invitamos a leer detenidamente esto. Gustavo Rojas Pinilla fue un militar, ingeniero civil, político y presidente colombiano, quien tras el golpe de Estado que le dio al presidente Laureano Gómez, ocupó de facto la presidencia de Colombia, con el objetivo de desplazar a los dos partidos tradicionales, los liberales y los conservadores, debido a la violencia bipartidista que había. En 1954, durante su mandato, se reconoció el derecho al voto femenino y asimismo declaró la ciudadanía universal. En febrero de 1956, los liberales y los conservadores se unieron para buscar el derrocamiento del régimen militar liderado por Gustavo Rojas. En junio de 1956, Rojas Pinilla presenta su propio partido político, llamado La Tercera Fuerza y fundamentado en ideas socialistas. En julio de 1956, los liberales, quienes eran liderados por Alberto Lleras Camargo, y los conservadores, liderados por Laureano Gómez, se reunieron varias veces para encontrar un acuerdo que los dejara volver al poder. El primer pacto que crearon fue el Pacto de Benidorm, el 24 de julio de 1956. Con este pacto buscaban democracia e igualdad. El 1 de mayo de 1956 hubo un paro general de los gremios para expresar su descontento por la continuidad de Rojas Pinilla en el poder. El 10 de mayo de 1957, Gustavo Rojas Pinilla renuncia a la presidencia y se designa una junta integrada por 5 generales del ejército, de tendencia conservadora, como gobierno de transición. El 20 de julio de 1957 se firmó el Pacto de Sitges, donde se pactaba que ambos partidos políticos compartirían el poder por 16 años. La presidencia se variaría entre los dos partidos y se realizaría un plebiscito. El 1 de diciembre de 1957 se cita un plebiscito para modificar la Constitución y permitir la ejecución del Frente Civil, que más tarde se llamaría Frente Nacional. Es allí donde se inaugura el sufragio universal. El 7 de agosto de 1958 empezó la presidencia del liberal Alberto Lleras Camargo, el cual se consideró el primer presidente del Frente Nacional. Y así sucesivamente, el 7 de agosto de 1962 fue elegido el presidente Guillermo León Valencia, quien era conservador. Durante el periodo de gobierno de Valencia, el liberalismo se fragmentó y apareció así el MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, liderado por Alfonso López. En 1964 surgieron las FARC, debido a las diversas ideologías que se movían en Latinoamérica. El 7 de agosto de 1966, Carlos Lleras Restrepo comienza su candidatura. En 1967 se crea el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Así, el 1 de enero de 1970, Gustavo Rojas Pinilla fundó la ANAPO, Alianza Nacional Popular. Esta fundación buscó una revolución de corte nacionalista, católica y socialista. En abril 19 de 1970 se creó la aparición del grupo guerrillero M-19. Y así, para culminar esta etapa histórica, en el periodo de 1970 a 1974, el gobierno estuvo a cargo de Misael Pastrana Borrero, y gracias a él y a su gobierno aumentó las exportaciones, la ampliación de la producción agrícola y la distribución del ingreso. El M-19 surge el 19 de abril de 1970 debido a que se creía que Pastrana había quedado electo gracias a una alteración de votos. El M-19 toma mucho poder entre la gente y así, el 17 de enero de 1974, realizan su primera manifestación robándose la espada de Bolívar.
En el gobierno de Pastrana, los grupos de izquierda tomaron mucha fuerza y asimismo surgieron grupos de autodefensa de extrema derecha en alianza con las fuerzas militares. Alfonso López Michelsen fue el presidente elegido posterior al Frente Nacional. Intentó una mayor apertura hacia el movimiento sindical y a las negociaciones con el ENL y las FARC, pero este fracasó. Durante su periodo presidencial se fortalecieron las guerrillas, aparecieron los paramilitares y el narcotráfico, lo cual generó una gran crisis de gobernabilidad. El Frente Nacional iba hasta 1974, pero con las prácticas políticas se siguió dando hasta el gobierno de Virgilio Barco. A partir de 1986, ya los alcaldes pudieron ser elegidos por los ciudadanos de cada municipio, lo cual generó una descentralización del poder. Asimismo, el país se fue fortaleciendo en su democracia, la cual dejaba sin fuerza la filosofía del Frente Nacional y abonaba el terreno para lo que vendría después con la nueva Constitución, que permitiría la creación de nuevos partidos políticos y la participación en elecciones democráticas y la participación de múltiples candidatos. La Constitución de 1991, a diferencia de las otras constituciones, trajo consigo nuevos cambios. Uno de ellos fue la separación entre el Estado y la Iglesia. A partir de esa separación se dio la inclusión de libertades de culto, asimismo la creación del Estado social de derecho en forma de república unitaria, democrática, participativa y pluralista, que trajo consigo el reconocimiento a las minorías étnicas en el país. Por otro lado, cabe recalcar la creación al catálogo como derechos fundamentales que buscan protegerlos a través de estos tratados internacionales. En materia jurídica se dio la creación de elementos tales como la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y entre otros que van en busca de la garantía de la convivencia social.